invitados. Uno es el doctor Joseph Neu, conocido por todos, que es profesor de pediatría en la Universidad de Florida. El doctor Salas, que trabaja con el doctor Waldemar Carlo en la Universidad de Birmingham, y también es especialista en temas nutricionales. Y también tenemos invitados locales que van a actuar como panel reactivo, previo a las charlas del doctor Neu, que va a ser nuestro primer invitado. Bueno, la doctora Roldán va a presentar algunos datos de la ciudad de Buenos Aires con respecto a datos de morbo y mortalidad, y entre ellos está la patología NEC. Así que bueno, vamos a dar comienzo. El doctor Daunasca va, como presidente de la fundación, va a decir algunas palabras. No, un poco lo que dijiste vos, Héctor. Hemos analizado y discutido de que todos sabemos que en general la mortalidad neonatal está disminuyendo, más rápido, pero todos los datos de morbilidad en general están bastante estancados. Entonces, nos parece importante hacer algunas reuniones discutiendo a fondo cada una de las morbilidades. Y bueno, y nos pareció que esta era muy interesante. Hemos escuchado otras reuniones similares, por ejemplo, la Universidad Católica hace poquito hizo una excelente reunión sobre displasia. Bueno, entonces nos pareció que no había por qué repetirse, que esto de enterocolitis era muy importante, ya que, como va a mostrar Liliana, los datos muestran un cierto estancamiento en la casuística. Entonces, bueno, por lo menos ha generado un interés. Hay más de 200 colegas conectados por Zoom, inclusive de varios países. Se han inscrito colegas que yo sepa de Uruguay, de Ecuador, de Panamá, de República Dominicana, de Perú. Entonces también a todos ellos les damos un saludo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar directamente con los datos. Y la idea era contextualizar un poco y hablar de lo que nos pasa a nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Lo que voy a presentar, bueno, no se ve arriba, ahí está. Son los datos de la red de neonatología de Cava. Este es un registro, o sea, los datos de estos pacientes se registran desde el año 2006. Yo voy a hacer un raconto muy breve solamente de los últimos 5 años y algo del análisis. Y focalizar un poco más profundamente en NEC. Bueno. Beto. ¿Querés pasar la siguiente? No sé si... Ahí está. Bueno, la red de la Ciudad de Buenos Aires incluye 12 maternidades que están organizadas en distintos niveles de atención. Las que están señaladas en rojo son las maternidades 3B, que son las que se ocupan de los pacientes que tienen mayor complejidad. En las que están en verde, las que están en naranja, no las puedo señalar, pero son esas dos, son maternidades 3A, y las que están en verde son las maternidades 2. Esta red también está relacionada con los hospitales pediátricos que están, digamos, que reciben las derivaciones de estos pacientes. Siguiente. Bien, las maternidades están categorizadas, como dije, según nivel de complejidad por estas normas CONE, y obviamente, como digo, o sea, cada una de ellas tiene asignados un determinado número y categoría de pacientes, y en caso de que se produzcan los nacimientos, o sea, obviamente los traslados de los pacientes o de los embarazos de riesgo se hacen in útero, preferentemente, pero eventualmente si se produce el nacimiento de algún paciente de complejidad en alguna de las otras maternidades, se traslada a las de mayor complejidad. Siguiente. Dejo esto. Por supuesto, esto implica la coordinación con el sistema de traslado de neonatal de alta complejidad, que es el que se ocupa de llevar los pacientes. Este sistema funciona desde el año 2004 y por supuesto ha tenido variaciones en el transcurso de los años hacia la mejoría. Siguiente. Bien, y aquí lo que representa es cómo ha ido evolucionando. Si miramos los dos extremos,
Inicialmente, en el año 2010, un 73% de los pacientes menores de 1.500 gramos se producía o se atendían en los centros de mayor complejidad, y actualmente estamos en un 96,2%, y lo que marca, digamos, la línea roja es cómo ha ido descendiendo la asistencia de pacientes de mayor complejidad en los centros 2 y 3A. Siguiente. Bien, ahí lo que vemos, y esto es algo que lo sabemos muy bien todos los que estamos en los hospitales, tanto públicos como privados, hay un descenso del número de nacimientos que ha sido progresivo en los últimos años. En las maternidades 3B de un 60% en menos, y en las maternidades 3A y 2 en un 40% en menos. Estos son el total de los partos, no los partos complejos, sino el total de los partos, pero sí, ahí se ve claramente que hay un descenso. Siguiente. Bueno, y yo, si bien me voy a referir exclusivamente a 2018 a 2022, agregué unos años antes, porque se veía cierta estabilidad entre 2015, 16, 17, 16, y eso se correlaciona también con los años anteriores. Y en realidad, a partir del año 2018 es donde se produce este claro descenso de la natalidad, que no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también implica al resto del país. Siguiente. Bien, esta es en la línea superior, lo que se ve es este descenso de los nacimientos, pero en la línea inferior lo que vemos es la tasa de muy bajo peso, o sea, los recién nacidos menos de 1.500 gramos, esa es una tasa que se mantiene a pesar de, o sea, lo que han descendido son los embarazos sin tanta complejidad, digamos, y la tasa de menos de 1.500 se mantiene estable en 1,62, inclusive algo aumentado en algunos años. Bien, y esto lo que se ve es la distribución, lo que está de este lado, digamos, los códigos 83, 73 son los distintos centros, y lo que se ve es justamente eso, que la tasa de muy bajo peso, o sea, los niños de menos de 1.500 gramos, puede variar en los centros, ¿sí? Hay centros que tienen desde 1,7 hasta 3,7, ¿sí? Y, o sea, hay centros que concentran aún más los niños de menos de 1.500. Y se ve claramente, como lo vimos en la anterior, que los centros que están en la parte inferior, que son los 2 y los 3A, tienen una tasa mucho más baja, 0,5, 0,2, que son los partos inminentes o los pacientes que se producen nacimiento y después se trasladan. Siguiente. Bien. Bueno, esta es la línea lila, representa la mortalidad global, y la línea naranja o rosita representa la mortalidad ajustada, excluyendo a los menores de 500 gramos y los recién nacidos con malformaciones mayores. 3,7 en el último año. Siguiente. Y lo mismo para los menores de 1.500 gramos. Esta es representa, bueno, ya pasó. Representaba la mortalidad global y también ajustada, excluyendo los malformados. Si lo miramos desde el otro lado, esto es sobrevida, ¿sí? La sobrevida por distintos pesos. La categorización de los pesos está abajo, que no se llega a ver, pero la línea roja es 500 a 750 o 749. La siguiente es 750 a 999 y así, ¿no? 1000 a 1250 y 1250 a 1500. Lo que se ve claramente es una modificación en la sobrevida de los menores, de los más chiquitos, de los que están entre 500 y 750 gramos. Siguiente. Bien. Bueno, ahí está, nosotros hicimos el análisis del 2018 y 2022. No, nos pasa nada. Y lo que se ve es que hay una reducción del riesgo de fallecer, de morir en ese grupo, y que eso lo lleva al siguiente, pasame la siguiente.
al global, digamos, se impacta en el de 500 a 1500 gramos con un P de 0.001, un odds ratio de 2.04 y un intervalo de confianza de 1.38 a 3. O sea, realmente, como decía Tavo en la introducción, hay una mejoría en la sobrevida de los pacientes menores de 1500 gramos en la ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Bien, y si lo miramos desde la edad gestacional, esto solo está representando el año 2022, pero también en el análisis se podía ver que hay una mejoría en la sobrevida de los pacientes más pequeños y el punto de corte para nosotros con una sobrevida esperada es 25 semanas. Esto es 2022, pero si lo comparamos con el 2018 también hay una evolución favorable. Siguiente. Bueno, y esta es una breve descripción de cuáles son, o de algunas características de los pacientes que asistimos. Esto no se ve el número, pero son 230 pacientes del año 2022. Son bastante similares a los años, por lo menos a los 2 años previos. Solamente quiero recalcar de estos pacientes que tienen... ¿dónde estás? Acá. Una edad gestacional promedio de 29 más menos 2.5, un peso de nacimiento de 1090 más menos 276, que la distribución por sexo es equivalente, 50% prácticamente de los dos grupos, y que 80%, 81% nacieron por cesárea y 81% reciben corticoides prenatales. O sea, en eso también es un número que ha ido mejorando, digamos, y es una buena cantidad de niños reciben corticoides. Siguiente. Bien, y en esta lo que vemos es cómo ha evolucionado en los últimos 5 años hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, retinopatía, enterocolitis, sepsis precoz y tardía, y donde, digamos, hemos visto cambios es en displasia, que ha ido en aumento, y nosotros pensamos que esto probablemente esté asociado a la mejor sobrevida de niños más pequeños, y que por eso es que ha aumentado la displasia en estos años. Y específicamente, digamos, de enterocolitis necrotizante, lo vamos a ver en las siguientes placas. También hay una disminución de sepsis precoz, no así de sepsis tardía. O sea, las variaciones que vemos son mayor displasia, menor sepsis precoz y en NEC lo vamos a ver en la siguiente. En este gráfico lo que vemos es los años 2018 a 2022, la N de pacientes con NEC y los porcentajes. Hay una variación entre el 2018 del 9%, y si vemos en los años siguientes, o sea, si analizamos por bienios, todavía más repercusión lo que hemos visto en el último año, que es una reducción al 7%. La edad gestacional de estos pacientes, la primera es la mediana, y la segunda es el promedio, de más o menos 27 semanas. El peso, lo mismo, digamos, la mediana es la que está en primer lugar, el promedio es el siguiente, entre 850 y 900 gramos. Sí hay un cambio en la incidencia de de RCIU, digamos, de recién nacidos con retardo de crecimiento, y como dije ya antes, corticoides se mantiene entre el 80 y 81%. Siguiente. Sí, me servís un poquito. Gracias. Bueno, con respecto a la nutrición, queríamos agregar algunos datos ya que Ariel va a hablar sobre nutrición previa y post-NEC. Es muy variable, digamos, el promedio de días de nutrición parenteral, pero eso se debe a que algunos pacientes se trasladaron, fallecieron, o sea, los años que tuvimos mayor mortalidad o mayor número de niños severos, el promedio de días de nutrición parenteral disminuye. Sí, el inicio de la alimentación es, la mediana es 1, y el promedio es entre 3.6 y 2.25 días, pero también si miramos desde el 2018,
que es el que está en primer lugar hasta el 2022, hay una disminución en el promedio de días de inicio de la alimentación. Siguiente. No se ve tan claramente en la próxima, pero simplemente era representar que la mayoría de los pacientes inician la alimentación en las primeras 48 horas. Lo que está representado en las barras son los distintos años, pero en todos los años, si ven hay variaciones entre uno y otro, en las primeras 48 horas la mayoría de los pacientes han iniciado la alimentación. No tenemos el dato, porque no está registrado en nuestra base, con qué inician. Si es leche de banco, si es leche de fórmula, eso no lo sabemos, pero sí que inician rápidamente. Siguiente. Bien, y acá, ya casi para finalizar, en el primer punto, ¿se puede sacar? Es, era perforación. Eso es del total de pacientes que han tenido NEC, en el 2018 53% de ellos presentaron perforación intestinal y hubo una reducción al 31% en el año 2022. El segundo ítem es traslado, o sea, nosotros en nuestras maternidades prácticamente no se hace cirugía, sino que los pacientes son trasladados a los centros pediátricos si es que requieren la exploración quirúrgica o la intervención. Y lo que se ve bastante claramente, esto estamos procesando todavía, es que hay un aumento en el porcentaje de pacientes que se trasladan. Y probablemente eso tenga que ver con lo que se ve en la siguiente, que es la que está abajo, que es en el descenso de la mortalidad. O sea, la mayor cantidad de traslados, pareciera como que la mayor cantidad de traslados podría tener cierta influencia en la mejor sobrevida de estos pacientes. En cuanto al dato de fallecimiento post-NEC, en ese cuadro están incluidos los pacientes que fallecen localmente y los pacientes que fallecen a pesar de haber sido trasladados a los centros quirúrgicos. O sea, es fallecimiento de todas las NEC que se han producido. Y están excluidos, analizados bien profundamente, todas las que son perforaciones únicas u otras causas, digamos, de distensión que no tienen que ver con NEC. Siguiente. Vamos a empezar con la charla del doctor Neu. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta conferencia virtual. El título es Enterocolitis necrotizante, 60 años de intentos inútiles. Tiempo para el cambio. Estos son mis conflictos de interés. He trabajado con varias empresas, pero no tengo conflictos de interés que se relacionen con esta conferencia. La agenda de las conferencias serán, en primer lugar, proporcionaré una perspectiva histórica, luego abordaré conceptos actuales de la fisiopatología, especialmente en relación con el entorno microbiano intestinal. Me referiré a problemas con los enfoques actuales sobre la base de la falta, ¿no?, de una definición, el hecho de que la NEC no es una enfermedad diferenciada, y luego hablar un poco del futuro. Empezaré entonces con una serie de preguntas. No les voy a pedir que las respondan, pero quiero que piensen, ¿no?, sobre lo que voy a cubrir en estos próximos minutos. En primer lugar, por favor, definan lo que es la enterocolitis necrotizante. Segundo, ¿la enterocolitis necrotizante es una enfermedad diferente? Número 3. ¿Los bebés con NEC estadio Bell 1-2 tienen necrosis intestinal? ¿Tenemos un entendimiento claro de la fisiopatología de la NEC?
¿Y contamos con biomarcadores precisos para la NEC? ¿Existen estrategias claramente efectivas de prevención? Y por último, empezamos todo de nuevo y redefinimos injuria intestinal y disfunción de la alimentación que llamamos NEC. Déjenme comenzar por acá. Ya en 1965, ven acá la tapa del libro del doctor Alexander Schaeffer y el título era Enfermedades del recién nacido, y si lo miramos de cerca el libro, no hay nada sobre la enterocolitis necrotizante. 6 años más tarde, el libro de la derecha, ¿no? Enfermedades del recién nacido de Schaeffer y Avery, unas poquitas oraciones aparecen sobre la enterocolitis necrotizante, pero muy diferente a los manuales de texto que hoy no tenemos sobre neonatología, donde hay capítulos y capítulos sobre enterocolitis necrotizante. Acá tenemos la imagen de un niño muy prematuro, un bebé muy pequeño, está con un respirador, y semanas después esto le ocurre a este bebé. Tiene abdomen muy distendido, se lo lleva a quirófano, encuentran un intestino totalmente necrosado y fallece por un shock séptico abrumador relacionado a este intestino necrótico. Y a esto lo hemos estado llamando enterocolitis necrotizante o NEC. Durante los últimos 60 años, la verdad que no hemos avanzado mucho en la enterocolitis necrotizante. Y acá hay algunas de las razones por qué, y la verdad que las explicaré un poco más en esta conferencia. Primero es agrupar una serie de enfermedades llamadas NEC. Son impostores porque son varias enfermedades o entidades diferentes, muy diferentes a la enterocolitis necrotizante, pero las agrupamos a todas bajo el término paraguas enterocolitis necrotizante. Después tenemos modelos animales que se utilizan en muchos estudios que no representan la enfermedad que vemos en prematuros humanos. Y de hecho, hemos tenido como un foco demasiado acotado, pensando que hay vías únicas, como la vía del toll-like, del receptor, no toll-like 4, que son la causa de la NEC, que reconocemos hoy lo reconocemos mucho más claramente hoy, que de hecho es muy multifactorial, y la fisiopatología de las injurias intestinales que hoy denominamos NEC son numerosas. En el 2011, Ellen Walker y yo tuvimos la oportunidad de escribir este artículo de revisión sobre la NEC y lo publicamos en el New England Journal of Medicine. En este artículo comenzamos ya a hablar sobre diferentes entidades denominadas NEC, ¿no? Y hablamos sobre lo que es la NEC clásica. Y es esto lo que sería para nosotros la NEC clásica, ¿no? De acuerdo al artículo 13 años atrás, ¿no? Arriba a la izquierda vemos un bebé prematuro con un abdomen muy distendido, y en este abdomen distendido vemos un poco de eritema umbilical. Se toma una radiografía del bebé y podemos ver en esta placa. Acá las flechas marcan dos regiones. La región de arriba marca el hígado, y acá vemos apariencia de ramificación de aire en hígado. Se llama gas venoso portal hepático. Y si miramos muy de cerca, veremos que hay aire en la pared abdominal. No son pequeñas burbujas, sino aire en la pared abdominal. Este bebé se lo lleva a quirófano, y en esa cirugía
Esto es lo que se encuentra rojo, es intestino viable, y este área amarillenta verdosa es intestino necrosado. A este bebé le resecaron el intestino necrosado y al buen intestino se lo reanastomosó y afortunadamente para esta beba anduvo muy bien en el postoperatorio, pero no es el caso, ¿no? En la mayoría de los bebés con necrosis intestinal. En este artículo de revisión del New England Journal of Medicine también escribimos sobre lo que pensábamos era la fisiopatología de la NEC. Acá tenemos una imagen de dicho artículo, ¿no? Pensábamos que los microbios alterados juegan un rol en el intestino inmaduro y que existe una predisposición genética y con la combinación de esta predisposición genética y los microbios alterados, provocados no por antibióticos, ya empezamos a ver una inflamación exagerada debido a disminución de mucus menos IgA y una menor integridad de la unión intercelular y más permeabilidad. Y junto con esta inflamación exagerada se da una inclinación o que hay una propensidad a desarrollar necrosis intestinal. Este era el concepto desde 2011, ¿no? Pero ahora tenemos problemas con este tema y uno de los temas es, verdaderamente, ¿hay una forma clásica de enterocolitis necrotizante? Y yo creo que en las próximas diapositivas que verán acá, estas próximas diapositivas nos darán un poco de idea o darán luz a lo que estamos viendo, ¿no? En este campo de la neonatología y cómo deberíamos, de hecho, avanzar en un futuro. Me voy a referir un poco más sobre los conceptos actuales de la fisiopatología, pero quiero que se den cuenta, estos son conceptos actuales en el aquí y en el ahora del 2023 y tenemos un gran problema porque no contamos con una buena definición de lo que llamamos NEC y esto representa muchas entidades diferentes. Entonces, ¿cómo confiar nuestras bases de datos actuales basados en estudios clínicos? Entonces, la próxima parte de esta conferencia sobre fisiopatología se va a referir a nuestro entendimiento actual que se ha de redefinir muy pronto. Acá vemos, muy similar a la diapo anterior, la genética inmadurez del tracto gastrointestinal que incluye inmadurez vascular, inmadurez de la motilidad, disfunción de la barrera, inmunidad innata y también disbiosis microbiana. Y todo esto es como que trabaja junto, ¿no? En la fisiopatología de la NEC. Pero no puse isquemia, hipoxia, ni la alimentación en esta columna que también llevan a la NEC. Entonces verán el por qué no agregué isquemia, hipoxia, tampoco como razón primaria, que una vez se pensaba era la razón principal del desarrollo de la NEC. Entonces, antes mencioné que los modelos animales con que contamos para la enterocolitis necrotizante son modelos fracasados. Acá tenemos un modelo animal y hay casi 300 trabajos escritos al respecto y estos trabajos los pueden buscar en PubMed, ¿no? En el buscador escrito sobre NEC, utilizando un modelo muy similar a lo que les estoy mostrando en esta diapositiva. Acá tenemos ratitas, estas ratitas son colocadas en una bolsa de plástico, la bolsa de plástico se cierra y se cierra algunos minutos, 5 a 8 minutos. Estas ratas empiezan a ponerse azul, empiezan a jadear y casi se mueren porque las hemos asfixiado. Se las saca después de la bolsa de plástico, se recuperan un periodo corto y se las pone en una heladera para someterlas a un estrés por frío. Y después de colocarlas en la heladera, se las saca
y se les alimenta con una fórmula muy diferente a lo que la madre les hubiera dado. Entonces estos animales desarrollan una forma de necrosis intestinal, pero esta necrosis intestinal está inducida por estrés muy, pero muy severo. Pero esto no es lo que vemos en nuestra población de prematuros que termina desarrollando esa necrosis intestinal que llamamos NEC. ¿Y por qué les digo esto? Acá tenemos un bebé muy, muy prematuro, 23 semanas de prematuridad. Acá tenemos un prematuro que no es tan prematuro, 29 semanas de gestación, y nos preguntamos, ¿cuándo este bebé llegará a desarrollar una NEC o cuándo este otro bebé llegará a desarrollar una NEC? Varios estudios han analizado la edad gestacional corregida en semanas al diagnóstico de la NEC. Acá vemos los casos de NEC que a medida que la edad gestacional corregida aumenta, hay muy pocos casos al comienzo, pero entre la semana 28-29 de gestación, edad gestacional corregida, hay un aumento marcado. Por ello, con esto, esperaríamos que este bebé, nacido a las 23 semanas de gestación, desarrollaría una enterocolitis necrotizante 6 semanas después de haber nacido, pero este otro bebé la podría desarrollar 2 semanas después de nacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay este pico, ¿no? De desarrollo de la NEC a la semana 28 hasta la semana 31 de edad gestacional corregida? Pero hay algunas hipótesis que se han generado en este sentido. Pensamos que pueden haber cambios microvasculares que se dan en este periodo de tiempo. Por ejemplo, analicemos otra enfermedad del prematuro, retinopatía de la premadurez. Muy pocas veces la ROP aparece antes de las 30 semanas de edad gestacional corregida. ¿Por qué? Porque este es el momento, ¿no? Donde la vasculatura se empieza a desarrollar. Hay cambios considerables que se dan en los factores de crecimiento endotelial vasculares, en las vías del óxido nítrico y demás. Eso, se dan muchísimos casos que se dan durante ese periodo de tiempo. Sabemos que hay una barrera inmadura. Las uniones estrechas entre las células epiteliales están abiertas. Los estudios han mostrado que algunos receptores Toll-like, como el Toll-like 4, está altísimo entre la semana 29 a 31 de edad gestacional corregida. Y también hay datos, cambios microbianos que se dan, y estos cambios microbianos son diferentes en los que desarrollan NEC versus los que no. Y les voy a mostrar algunos de estos cambios microbianos enseguidita. Pero quisiera dar un poquitito de antecedentes sobre este tema, ¿no? De estudios científicos que tiene mucho que ver con esta conferencia que tiene que ver y se llama el microbioma. Hace más o menos 20 años atrás contábamos con la anomalía del recuento del la gran placa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos un océano, un río, un océano, lo que fuere, y tomamos unas muestras de gotas y las colocamos en un porta, y ese porta lo ponemos bajo el microscopio, aparecerán un montón de microbios diferentes. Pero ahora si tomamos esa muestra y lo colocamos en medio de agar convencional, no vamos a poder hacer el cultivo ni vamos a encontrar todas esas células microbianas. ¿Por qué? Porque estos microbios requieren entornos muy diferentes para proliferar como un grupo completo. Entonces tenemos
condiciones ambientales diferentes para que crezcan los microbios, ¿verdad? No obstante, más recientemente, desde el advenimiento del proyecto del genoma humano completado a comienzos del 2000, contamos con nuevas técnicas basadas en el ADN que nos permiten analizar el ADN de varios nichos microbianos. Y esto se llama tecnologías de secuenciación del microbioma. Hay varias tecnologías de secuenciación del microbioma y acá hay dos. Una es la técnica 16 de secuenciación del genoma y del RNA y la otra del genoma completo. La técnica 16S se basa en una pequeña región de 1500 nucleobases del genoma humano, ¿no? Y esto se divide, estas bases se dividen en secuencias, las secuencias se colocan en bases de datos computacionales y nos pueden indicar quién está allí, o sea, qué microbios están allí presentes en relativa abundancia, ¿no? De ciertos microbios. Esto nos puede indicar la diversidad y los tipos generales de microbios presentes, pero brinda muy poca información sobre la función. La secuenciación de todo el genoma da un paso más, o sea, analiza todo el genoma o sea, todo el genoma de las especies microbianas presentes en una muestra en particular, y esta secuenciación analiza todas las secuencias del microbioma y las bases de datos y que nos dan cierta idea de lo que estos microbios son capaces de hacer. Entonces, la secuenciación de todo el genoma proporciona mucha más información que la técnica 16S. Ambas tecnologías se utilizan mucho en la tecnología del microbioma. Ahora bien, vayamos unos años más para atrás, cuan- cuando empezamos a aplicar la técnica del microbioma para el estudio de la NEC. Este es un trabajo de nuestro grupo publicado en mayo del 2011 en PLOS ONE. Y en este artículo, en esta investigación, evaluamos un gran número de bebés de dos USIN diferentes, donde tomamos muestras de heces de los bebés una vez por semana por lo menos, empezando desde apenas nacieron hasta el momento en que los bebés habían superado las 34 semanas de edad gestacional corregida. Estos colores representan filos de bacterias diferentes. Aquí arriba vemos el control, o sea, los filos de control de bacterias de las heces de los bebés, y aquí abajo vemos los casos, esos bebés que desarrollan enterocolitis necrotizante. Entonces, se ve muy diferente al momento del diagnóstico y a las 72 horas del diagnóstico, pero acá los bebés que desarrollan la NEC hay un cambio de los colores. Vemos este rojo acá que disminuye, ¿no? Y el violeta aumenta mucho. Acá vemos un filum de bacteria de Firmicutes y el violeta es las proteobacterias, el filo de bacteria de las proteobacterias. Entonces, otro grupo, este era el de Florida, otro grupo, el grupo de Warner de la Universidad de Washington de Saint Louis, estaba haciendo estudios similares, y acá vemos un histograma de bebés que desarrollaron NEC y sus controles. Y Warner y colaboradores estaban analizando el filum o el filo y no solo, pero las bacterias en su totalidad. Acá vemos un aumento en el color rojo, bebés que desarrollan una enterocolitis necrotizante, pero no hay aumento, ¿no? En el rojo. Y acá vemos una disminución del color azul, pero no hay una disminución de azul acá. Este aumento del rojo es una clase de bacteria que se llama gamma proteobacteria, que encaja dentro del filum de los proteobacterias, o sea, un cambio de
bacterias, sí, una modificación, ¿no?, de las bacterias en el tracto gastrointestinal antes del desarrollo de la NEC. Años después, el doctor Mohan Pami de la Universidad de Baylor y yo, los dos pudimos recoger datos de secuenciación de 8 USIN diferentes que estaban realizando estudios muy parecidos, ¿no?, a los que les acabo de mencionar de la Universidad de Florida y también de la Universidad de Washington. Entonces, de 8 sets de datos diferentes, también vimos un patrón muy diferente entre los bebés control a lo largo del tiempo y los bebés con NEC en el tiempo. O sea, hay un aumento del color celeste, que es la proteobacteria, y una reducción del color dorado, ¿no?, que son los firmicutes. Y también, si prestan atención acá abajo, este amarillo brillante, hay muy poquito amarillo brillante, ¿verdad?, de los casos, y mucho más amarillo brillante en los controles. Estas bacterias se llaman bacteroidetes. Y las bacteroidetes, o sea, son bacterias diferentes, con funciones diferentes, a las que me voy a referir más tarde. Entonces, las proteobacterias, nuevamente, son las bacterias que están aumentadas cuando se está desarrollando la NEC. Entonces, son bacterias gram negativas y acá vemos la pared celular. En la pared celular hay un alto nivel de LPS, hay un alto nivel de contenido de lipopolisacáridos, y este aumento en el contenido de lipopolisacáridos sabemos que estimula el receptor Toll-like número 4 en el tracto intestinal. Recuerden, ya pues atrás les conté que el receptor Toll-like 4, el receptor 4 está aumentadísimo en el segundo trimestre del embarazo. Y es ahí cuando empezamos a ver la mayor incidencia de enterocolitis necrotizante en términos de edad gestacional corregida. Y otro filum de bacterias son los firmicutes. Los firmicutes están disminuidos, que son gram positivos y que son mayormente lactobacilos, y también tienen un alto nivel de ácido lipotecoico en la pared celular y un bajo nivel de lipopolisacáridos. Tienen una excelente capacidad de acumular energía y producen muchas cantidades de butirato. Butirato es un combustible de colonocitos y también para mantener las uniones estrechas, pero los firmicutes están disminuidos en los bebés con NEC, ¿se acuerdan? Entonces, estos microbios van subiendo, que son los microbios malos, y los microbios que bajan son los microbios buenos, y ahí vemos que es la tormenta perfecta, ¿no?, para el desarrollo de inflamación intestinal. Y acá vemos los bacteroidetes. Los bacteroidetes son bacterias anaeróbicas gram negativas involucradas en la fermentación de los hidratos de carbono, pero también tienen una molécula inmunomoduladora que se llama polisacárido A en la pared celular. Y esto es muy, muy importante porque media la conversión de estas células, media la conversión de la CD4T a FOXP3, que son el FOXP3 reguladoras que producen IL-10 durante la colonización comensal. Entonces, cuando hay mucho bacteroidetes, hay más producción de las células reguladoras FOXP3 T, que producen la IL-10 y la interleuquina 10, amortigua la respuesta inflamatoria. Entonces, repito, aparentemente tenemos el tipo de microbios o microorganismos, ¿no?, asociados fuertemente con el desarrollo de la enterocolitis necrotizante. Entonces, repito, en una situación sana hay muy poco cambio a nivel de los firmicutes, pero acá vemos un gran cambio de firmicutes, que son las buenas bacterias, porque ¿qué les pasa? Disminuyen en los bebés que desarrollan NEC. Entonces,
¿Por qué no nos hacemos algunas preguntas acá? ¿Existen prácticas neonatales muy comunes que provocarían la enterocolitis necrotizante, o por lo menos que se asociarían a una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante? Y acá me voy a referir a antibióticos, falta de alimentación enteral, el uso de bloqueantes H2 y el tipo de ingesta. Entonces, empecemos a pensar primero, ¿no? ¿Cómo está el intestino en estos dos bebés? Acá vemos este bebé a término grande con su mamá y acá un prematuro en una USIN con una tremenda cantidad de cableado asociado a este bebé. Los intestinos de estos bebés obviamente son muy diferentes y no voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero en el bebé a término hay producción de mucus, hay producción de las moléculas defensivas por las células parietales, las uniones intestinales están cerradas estrechamente en el bebé a término, pero están abiertas en el prematuro, pocos mucus, poca producción de moléculas defensivas y el tipo de microbios que se desarrollan en el tracto intestinal de estos bebés son muy diferentes. Entonces, una composición intestinal muy diferente, al igual que un entorno microbiano. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podrían provocar esto? Algo que llamamos disbiosis en estos bebés. ¿Cuáles son las drogas más comunes que vemos en la USIN? Acá vemos las 10 drogas más utilizadas en la USIN. Acá arriba que vemos ampicilina, gentamicina. O sea, es poco habitual que en un bebé de menos de 32 semanas de gestación no le den antibióticos 24 horas después de nacer. ¿Y esto qué implica? Acá vemos que esta es una comunidad microbiana balanceada sin antibióticos. Tenemos presencia de diversidad de especies, señalización del toll-like, buena función de barrera, y esto es lo que ocurre con el uso de antibióticos. Perdemos las bacterias comensales y el tipo de bacterias que permanecen son altamente resistentes a los antibióticos. Entonces tenemos una menor diversidad de especies, una alteración de la señalización de los receptores toll-like y una desregulación inmune con disbiosis. Entonces nos podemos preguntar si 48 horas, si damos 48 horas de antibióticos a nuestros bebés prematuros, justo después de que nacen, ¿esto altera el entorno microbiano semanas después de nacer? Y la respuesta es claro que sí. Esto tiene una década de antigüedad y acá vemos bebés tratados a la semana 4, a la semana 8 y después los controles. Y acá vemos estos colores son totalmente diferentes, menos amarillo que acá. Acá vemos los firmicutes, ¿no? Y vemos que hay mucha más, o sea, tenemos un gran cambio, ¿no? En los firmicutes y en las proteobacterias con el uso de ampicilina, gentamicina y la relación proteobacteria a firmicutes es mayor en los bebés que recibieron antibióticos 4 a 8 semanas después de nacer. Hay varios estudios que también muestran este fenómeno. Días de antibióticos y acá el índice de probabilidad, el odds ratio, ¿no? De una NEC. Entonces, cuanto más toma un bebé antibióticos, mayor será el odds ratio de desarrollar NEC. Entonces, 5 a 8 días, obviamente, donde vemos la flecha, hay un aumento en el índice de probabilidad del odds ratio en un 50%, ¿no? Para el desarrollo de una NEC. Nuevamente, esto es muy importante que noten, ¿no? Que hay una asociación
pero todavía no hemos demostrado causalidad. Este estudio se hizo en la Universidad de Florida, fue uno de los primeros estudios prospectivos randomizados controlados de bebés recibiendo antibióticos versus los que no reciben antibióticos. Incluimos 98 bebés. Si les interesa leer estos trabajos, resultados del estudio, acá tenemos las referencias. Contábamos con dos grupos grandes, un grupo de alto riesgo que definitivamente necesitaba antibióticos porque la mamá tenía fiebre alta, pus en el cuello de útero, y grupos de alto riesgo, pero había otro, o sea, ellos reciben antibióticos y otro grupo randomizado, 28 bebés que recibieron antibióticos, 28 bebés y 27 no. Y al analizar el componente principal graficado que analiza las diferencias, ¿no? Entre los tres grupos, este grupo y este otro grupo, claramente hay una separación. Y este es el grupo que recibió antibióticos y el que no recibió antibiótico acá. Y acá vemos que estos bebés se segregan de una manera diferente, ¿no? Comparado a los bebés que no recibieron antibióticos. También analizamos el tipo de microbios presentes y algunos de los metabolitos presentes. Vimos una marcada reducción en un microbio llamado Veillonella. Ven acá en esta diapositiva que hay una reducción en el nivel de veilonelas y junto con esta reducción de los veilonelas hay cambios concretos, cambios interesantes en algunos de los metabolitos del tracto gastrointestinal. Con una caída de veilonela también hay una reducción del ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor importantísimo en la luz intestinal de los bebés que recibieron antibióticos. Entonces, los antibióticos causan cambios importantes en el tracto gastrointestinal que se podrían asociar al desarrollo, ¿no?, de una necrosis intestinal. ¿Y qué pasa con la inhibición del ácido gástrico? Hace 10 años atrás era muy, muy común usar bloqueantes H2 en los prematuros. Y una de las razones de esta práctica tan común era porque estaba ese concepto tan consensuado que los bebés que tienen apnea, la mayoría de los prematuros tienen apnea, estos bebés tenían apnea por el reflujo gastrointestinal y por el reflujo se usaba muchísimo la ranitidina y otros bloqueantes H2, pero se pudo descubrir en un estudio muy interesante, un estudio multicéntrico realizado en Italia, donde ellos analizaron el uso de la ranitidina y el uso se asocia con más infecciones, más NEC y más desenlaces fatales. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Pensemos, ¿no?, un poquito en el entorno ácido, ¿no?, en la mayoría de los prematuros. Estos bebés prematuros, primero, no producen mucho ácido, ¿no?, en primer lugar, pero al disminuir la producción acídica tanto más, permitimos un mayor pasaje de bacterias a través del estómago al tracto gastrointestinal distal. Entonces, ¿qué ocurre en estos bebés que les damos bloqueantes H2 versus los que no? Este es un estudio publicado en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition en el 2013. Estos bebés recibían bloqueantes H2 endovenosos. Ahí se aumentó mucho la proteobacteria de los tractos gastrointestinales, pero los firmicutes seguían bajos. Las proteobacterias son proteobacterias con un alto nivel de LPS en la pared celular que induce la inflamación. Las firmicutes son las bacterias buenas. Entonces, cuando interrumpen los bloqueantes H2, las proteobacterias cayeron, ¿no? Los chicos malos cayeron, los chicos buenos subieron. Y al reintroducir los bloqueantes H2, las proteobacterias vuelven a subir y los firmicutes, los buenos muchachos, caen, ¿no?
un fenómeno muy interesante. ¿Y qué ocurre con la alimentación? La nutrición total parenteral, la TPN debido a los microbios. ¿Qué pasa? La prolongada, ¿qué ocurre en el tracto gastrointestinal? Acá esta doctora Elsie Widdowson de el Reino Unido. Obviamente sabemos que la alimentación en el tracto gastrointestinal tiene un efecto trófico, el intestino crece, sus estudios demostraron que los cochinillos tienen un duodeno que gana 42% de peso después de las primeras 24 horas de nacer, y si no se amamanta este cochinillo y si se le da nutrición endovenosa, el intestino del cochinillo no crece, y hay otros estudios que han demostrado el mismo fenómeno en animales. Ahora, ¿qué pasa con los microbios en la nutrición parenteral total? Acá vemos este diagrama en torta de microbios con TPN y también bebés control, ¿verdad? Este verde acá, ¿qué es? El verde son las proteobacterias. En los controles hay menos proteobacterias que en los bebés que recibieron nutrición parenteral total, y el azul representa los firmicutes. O sea, hay más firmicutes en los bebés con nutrición parenteral total que aquí en los controles, pero la relación cambia y acá vemos en el tiempo cómo la relación va cambiando. Estos son los bebés con nutrición parenteral total, acá los controles, mucha proteobacteria, ¿no? Entonces, al calcular relación proteobacteria-firmicutes, es una relación mucho más alta en los bebés recibiendo nutrición parenteral total. Entonces, el entorno ambiental en el tracto gastrointestinal de los bebés con nutrición parenteral total es un entorno más proclive asociado al desarrollo de una enterocolitis necrotizante. Este es un estudio realizado en Harvard por Konikova y colaboradores 8 años atrás, y analizaron la alimentación y qué le ocurre a los bebés con alimentación temprana, 4 días eh, antes o después, ¿no? De esos 4 días, acá vemos una evolución totalmente adversa, NEC, retinopatía del prematuro y enfermedad pulmonar crónica, o sea, muchos más eventos adversos en los bebés con alimentación temprana, y esto se asocia de una manera retrospectiva, no prospectiva, pero ciertamente es una hipótesis. Gracias. Bueno, a continuación escucharemos la segunda charla y después vendrá la mesa de debate. Bueno, entonces tenemos varios factores predisponentes diferentes que nosotros como neonatólogos podemos controlar y que pueden disminuir la NEC, por lo menos cuando en lo que respecta a las asociaciones que vemos. Tenemos ahora bien la capacidad de diagnosticar muy rápidamente la NEC. Tenemos algunos criterios radiográficos y les he mostrado ya criterios radiográficos antes. Uno de ellos es la neumatosis intestinal y la otra es el gas en la vena porta. Y acá tenemos dos bebés que recibieron, a los que se le hicieron radiografías, y podemos ver que hay algo que evidentemente no está normal, pero no vemos neumatosis intestinal ni gas en la vena porta. Entonces, ¿estos bebés tienen NEC o no tienen NEC? Este es un dilema diagnóstico. Tenemos, sí, algunos biomarcadores diagnósticos que hemos estado utilizando para ayudarnos a
tratar de diagnosticar las patologías inflamatorias. Y estos incluyen los análisis de sangre completos, los electrolitos y la proteína C reactiva. Todos ellos tienen mala sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico de la NEC. Claramente se necesitan mejores biomarcadores. Ha habido algunos estudios en busca de biomarcadores y aquí tenemos 3 de esos biomarcadores que se estudiaron. Este es un estudio realizado en Holanda hace unos 10 años y acá vemos que estudiaron la proteína de unión a los ácidos grasos intestinales, la caudina 3 y la calprotectina. Estas dos, la IFABP, se puede medir en la orina y la claudina también. Entonces se pueden medir en forma no invasiva y la calprotectina por lo general se mide en las heces. La proteína fijadora de ácidos grasos bajointestinales se relaciona con las células epiteliales en C. La otra es una molécula de la unión intracelular que mantiene cerradas las uniones y la calprotectina viene de los leucocitos. Entonces, si hay una gran infiltración de leucocitos, entonces se puede ver reflejada en el torrente sanguíneo y también en las heces de estos bebés. Y si ustedes miran la sensibilidad, especificidad y las relaciones LR, las áreas bajo la curva se ven todas muy buenas, pero el problema es, en este estudio, estos marcadores se midieron en el momento en que los bebés ya mostraban síntomas de problemas intestinales, ya estaban mostrando un abdomen distendido, ya estaban mostrando signos de NEC. Entonces, esto no nos ayuda demasiado porque al principio de la enfermedad no nos ayuda demasiado. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo creo que existe una base de evidencia muy firme de que la leche de la mamá es altamente protectora para la NEC, pero ¿qué pasa con el uso rutinario de los probióticos? En este momento hay países como Australia, Japón y otros lugares del mundo que de rutina usan probióticos y la cuestión es si realmente deberíamos estar usando los probióticos de rutina para la prevención de la NEC. Entonces voy a hablar un poquito sobre esto brevemente. Sobre la base de este estudio publicado en 2010, es un metaanálisis de 11 estudios diferentes que evaluaron el odds ratio para el desarrollo de NEC con el uso de un probiótico. Resulta de interés notar que en estos 11 estudios diferentes hubo 10 probióticos diferentes que se usaron y pueden ver que la mayoría no fueron significativos. Un par sí, y debido a que estaban un poquito hacia la izquierda de la curva aquí, estuvieron a favor del tratamiento. Y después de que salió este artículo en Pediatrics, hubo un comentario que sugirió que actualmente es antiético que nosotros no usemos probióticos de rutina. La cuestión es, o la pregunta es, ¿qué probiótico tendríamos que estar utilizando? En este estudio usaron o evaluaron 10 probióticos diferentes. El estudio prospectivo, randomizado, controlado, más grande que tenemos hasta ahora es el estudio PIPS del Reino Unido, publicado por Castello en el Lancet en 2016. Y se trató de un estudio a doble ciego, randomizado, prospectivo, que evaluó el probiótico con Bifidobacterium breve en bebés de 23 a 31 semanas de gestación. Tenía la suficiente potencia para NEC como resultado primario y incluyó a 1.315 bebés y mostró que no había diferencia en NEC, sepsis de comienzo tardío ni muerte
Entonces, plantea otra vez la pregunta de qué probióticos habría que estar usando. Y recientemente, hace un año o 2 años, salió este artículo, este trabajo de la American Academy of Pediatrics, del Comité sobre Feto y Recién Nacido. Los autores los ven en pantalla y pueden ver, o lo que vimos aquí es el amarillo acá resaltado, dice, en vista de la falta de productos de grado farmacéutico regulados por la FDA en los Estados Unidos, los datos conflictivos sobre seguridad y eficacia y el potencial de provocar daño en una población altamente vulnerable, esta sociedad no respalda la administración de rutina de probióticos a prematuros, especialmente aquellos de menos de 1000 gramos. Así que, ¿por qué dijeron de menos de 1000 gramos? ¿Por qué le dieron atención en particular? Si miran la mayoría de los estudios, pueden ver que no hay ningún efecto de los probióticos en bebés de menos de 1000 gramos. Y eso realmente tendría que ser una de nuestras poblaciones objetivo más importantes para la prevención de la lesión intestinal. Entonces, muchos de los estudios a los que me referí, incluyendo el estudio sobre probióticos o los estudios sobre probióticos, encuentran una asociación entre dos cosas. Y cuando uno encuentra una asociación, eso no significa una relación de causalidad. Y esto es muy importante. Una manera de respaldar la causalidad es hacer un buen estudio randomizado, controlado y prospectivo. Estos estudios pueden ser muy, muy caros, pero tenemos otros enfoques que podemos usar y uno de estos enfoques tiene que ver con la motiómica y la inteligencia artificial, y después voy a hablar de esto. Entonces, todos los estudios a los cuales me he referido realmente son muy problemáticos y tienen sus defectos porque no teníamos una buena definición para la enterocolitis necrotizante. ¿Y por qué deberíamos decir necrosis como parte del proceso de la enfermedad de la enterocolitis necrotizante, cuando la evidencia de necrosis en la mayoría de los casos no está presente? Entonces, en otras palabras, los criterios estadio 1 o 2 de Bell, a eso lo llamamos enterocolitis necrotizante, pero la evidencia de necrosis realmente no está presente. Entonces, podemos intentar un nuevo enfoque. Y acá hay un estudio, una muy buena revisión que habla de la definición de la enterocolitis necrotizante, de dificultades actuales y oportunidades futuras. Y en esta revisión resumen 8 definiciones actuales de la NEC y exploran las similitudes y las diferencias en cuanto a signos clínicos y características radiográficas incluidas en estas definiciones, así como también sus limitaciones. Piensen en esto. Si ustedes tienen que tener 8 definiciones diferentes, entonces no tenemos una buena definición de NEC. Esto es altamente problemático. Entonces, tratar de definir la NEC incluso podría ser fútil, inútil, y ni siquiera tendríamos que estar tratando de definirla. Porque lo que llamamos NEC no es una enfermedad diferenciada, sino que más bien es un diagnóstico muy amplio, similar al de la diabetes, por ejemplo. Tenemos distintas formas de diabetes, tipo 1, de gestacional, tipo 2. La fisiopatología de estas formas de diabetes es muy diferente, pero todas se llaman diabetes. Entonces, esto es algo que realmente tendríamos que meditar cuando llamamos a algo enterocolitis necrotizante. Ahora bien, cuando hablamos de los criterios de estadificación de Bell, tenemos que recordar que el doctor Bell nunca quiso definir la NEC con estos distintos criterios de estadificación. Simplemente lo que él quería era hablar de los distintos grados de severidad de la lesión intestinal. Entonces, estadio 1 ya sabemos que es demasiado inespecífico y que no habría que usar el término. ¿Por qué? Porque
la mayoría de nuestros bebés de extremado bajo peso que ahora estamos salvando en las UCIN tienen apnea, bradicardia, están inestables y esto todo calza en el estadio 1, así que nunca tendríamos que llamar a enfermedad de estadio 1 en 2023 a esto. El estadio 2, los signos radiográficos, por lo general son la principal forma en que diagnosticamos el estadio 2 y estos pueden ser difusos. El estadio 3 por lo general se basa en lo que consideramos un problema quirúrgico y confía o se basa en el aire libre según la radiografía y tampoco es exacto. Entonces, acá tenemos algunos impostores de la NEC, estadios 1, 2 y 3. Realmente no necesariamente significan NEC porque no tenemos una buena definición. Tenemos bebés que desarrollan necrosis intestinal por isquemia cardiogénica. Entonces, por ejemplo, bebés con un arco aórtico interrupto o un ventrículo izquierdo. Y por ejemplo, entonces estos bebés pueden tener isquemia intestinal. Y esta es una enfermedad, un proceso patológico totalmente diferente en comparación con lo que vemos en los prematuros. Tenemos perforaciones intestinales espontáneas. En nuestra SUSIN se están viendo cada vez más perforaciones intestinales espontáneas y menos eh, las formas clásicas de necrosis intestinal que se ven más adelante o más tarde en la vida. Y después tenemos problemas con las radiografías y cuando los cirujanos tienen pacientes con neumoperitoneo sin visualización directa del intestino. A esto hay que llamarlo perforación intestinal espontánea o NEC, sin mirar directamente el intestino. En realidad yo digo que la mayoría de estos bebés en la ficha tienen escrito diagnóstico de enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque no hay una buen código ICD-10 para la perforación intestinal espontánea. Y después tenemos anomalías intestinales congénitas, como en la enfermedad de Hirschsprung, que no se pueden diagnosticar en estos bebés. Tenemos bebés con ganglionosis que desarrollan un abdomen muy distendido y un síndrome de enterocolitis. Aquí, para darles algunos ejemplos de problemas, este es un bebé prematuro de 29 semanas con un abdomen blando que está alimentándose bien por sonda nasogástrica, pero tiene este hallazgo incidental o fortuito en la radiografía tomada con fines otros distintos de los temas gastrointestinal y vemos esta burbujita acá. Y entonces el radiólogo dice con este aspecto de burbuja, no puedo descartar neumatosis intestinal. Y este bebé tenía un abdomen muy blando, no mostraba ningún otro síntoma intestinal. Repetimos la radiografía a las horas y esto había desaparecido. Esto probablemente representaban heces en el intestino, en la luz del intestino, algo que a veces se llama cacatosis. Acá vemos una anomalía, definitivamente una anomalía del abdomen, sí. Y lo que se ve aquí es aire libre en la cavidad peritoneal. Este bebé fue llevado a cirugía y aquí vemos lo que se encontró. Es una perforación del hilio distal, sin necrosis intestinal, solamente esta perforación. Esto es una perforación intestinal espontánea, no es necrosis intestinal. También tenemos una entidad que comúnmente se denomina enterocolitis necrotizante, que está altamente asociada con esta marca y esto se llama pseudoproteína, perdón, pero se me está cortando el video.
enterocolitis necrotizante. Lamentablemente, no tenemos un gran biomarcador que distinga el síndrome de intolerancia de proteínas alimentarias de la NEC, del mismo modo que no tenemos, por supuesto, un marcador para la NEC. Entonces, este es el comentario que se escribió hace unos años acerca de un estudio donde la calprotectina se usó para el diagnóstico de la enterocolitis necrotizante. Y simplemente miren el título, calprotectina y enterocolitis necrotizante. No es el análisis, sino la definición. En este estudio estaban viendo la calprotectina para determinar si podían diagnosticar la NEC tempranamente, pero no pudieron hacerlo usando la calprotectina. Y es del autor de este artículo, de este comentario, Jonathan Swanson, escribe que ¿por qué importa esto? Porque los datos sobre NEC están sucios, lo han sido o han estado así durante décadas. Al sacar la CIP fue el primer paso real hacia mejorar la definición de la NEC y por ende los datos después de en la era de los surfactantes. Y más recientemente hemos visto la exclusión categórica de los bebés a término y las anomalías congénitas y la separación de las NEC de los prematuros como otra medida de limpieza. Sin embargo, McQueen y sus colegas han demostrado, casi sin intención, por qué no es suficiente llevar un bisturí a los datos post-hoc. Debemos evaluar los subgrupos de NEC. Es hora de que escuchemos lo que nos dicen los datos y de que redefinamos la NEC. Entonces, bueno, esto era la primera parte de mi charla. Y ahora quiero pasar a la segunda parte y hablar sobre hacia dónde vamos en el futuro con este problema que llamamos NEC, enterocolitis necrotizante. Entonces tenemos tres distintas eras de la medicina. En el pasado teníamos la medicina intuitiva que confiaba básicamente en los signos y síntomas. Actualmente estamos usando las técnicas basadas en la evidencia y he mencionado que para la NEC hay numerosos estudios que analizan asociaciones de incluso algunos estudios controlados prospectivos randomizados. ¿Y hacia dónde vamos en el futuro? Vamos hacia la era de la medicina de precisión que involucra los algoritmos y las técnicas tecnológicas con tecnologías recién desarrolladas como aprendizaje automático, multiómica, y esto nos va a ayudar en el futuro con muchas de nuestras patologías como la NEC. Aquí esta persona que es Alan Turing, que muchos de ustedes seguramente recordarán que fue el padre de la inteligencia artificial moderna, y él nos ayudó a los aliados a ganar a la Segunda Guerra Mundial decodificando el código de los alemanes que se llamaba el Enigma, el código Enigma, que contenía muchos de sus submarinos y muchas de sus armas navales. Esa descodificación nos ayudó a ganar la guerra. Y a fines de la década del 40, principios de la década del 50, las computadoras se veían así, grandes, enormes salas. Ahora este reloj tiene más poder de computación actualmente que esta enorme computadora en una sala refrigerada en la década del 50. O sea que hemos recorrido un largo camino en materia de computación. Y en materia de inteligencia artificial, estas son algunas de las categorías no más de inteligencia artificial, y yo me voy a concentrar principalmente en esto, en y el aprendizaje automático y el deep learning. Bien, veamos este artículo
escrito por Cami Martin cuando estaba en Harvard, y ella empezó a evaluar esta cuestión de las definiciones de la ANEC. ¿Qué estamos definiendo? Y el aprendizaje automático es la respuesta. Este trabajo analiza la razón por la cual el machine learning o el aprendizaje automático podría resultar la clave. Y esto sugiere que podríamos usar inteligencia artificial y machine learning. Acá hay otro artículo publicado recientemente en Pediatrics, en Frontiers in Pediatrics, publicado en mayo de 2023, el estado del arte sobre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en el estudio de la enterocolitis necrotizante neonatal. O sea que cada vez hay más interés en la aplicación de la inteligencia artificial al tema de la NEC. Y finalmente acá tenemos un trabajo escrito por Thomas Hoven de la Universidad de Pittsburgh, y el título es Aprendizaje de múltiples instancias para predecir la NEC en prematuros usando datos de microbioma. Y en este estudio analizó el microbioma de prematuros y pudo predecir bastante bien, usando los datos del microbioma, qué bebés iban a desarrollar necrosis intestinal y cuáles no. Pero este trabajo todavía tenía muchos defectos. ¿Por qué? Porque la definición de NEC sigue siendo muy mala, muy deficiente, y él pudo extraer algunos de los otros problemas que llamamos NEC en este conjunto de datos, pero igual no es un conjunto de datos perfecto para ayudarnos a diagnosticar la NEC. Entonces, ¿cómo podemos combinar la inteligencia artificial con la multiómica y el diagnóstico y la terapéutica en neonatología, específicamente en la NEC? En la Universidad de Florida hicimos algunos estudios que se concentraron en ayudarnos a distinguir características que se relacionaran con la perforación intestinal espontánea o la NEC clásica. Y la forma en que se hizo fue hacer un enfoque de aprendizaje automático supervisado. Tomamos bebés, y solamente bebés que fueron a quirófano, y esos bebés que tenían perforación intestinal espontánea se diferenciaron de aquellos que tenían una forma más clásica de necrosis intestinal. Esto se llamó el enfoque supervisado porque nosotros conocíamos el diagnóstico, y la pregunta que hicimos fue ¿qué características antes del desarrollo de la enfermedad eran las más altamente asociadas con su desarrollo? Y entonces, usando dos enfoques algorítmicos diferentes, Rich Logistic Regression, y Random Forest, tuvimos muy buena sensibilidad y especificidad. Y acá podemos ver el área bajo la curva que nos indicó que las distintas características, y acá vemos algunas de las características diferentes y el peso ponderal relativo de algunas de estas características, y cómo se podían usar estas características para diferenciar la perforación intestinal espontánea de la NEC verdadera, NEC intestinal verdadera. Entonces se trató de un enfoque supervisado. También tuvimos un enfoque de aprendizaje automático no supervisado, y la forma en que trabaja es que ustedes tienen los datos en bruto o crudos que introducen en el algoritmo de la computadora. Acá tenemos manzanas, frutillas, duraznos. Estos son distintas frutas, y entonces uno puede pensar en todas estas frutas mezcladas todas en una canasta, y metimos la canasta en un conjunto de capacitación o de formación. No sabemos cuál va a ser el resultado, y los algoritmos procesaron estos datos y nos dieron resultados con distintas categorías: manzanas, frutillas y duraznos, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintas categorías de frutas después de haber puesto toda la canasta. Y esto es un enfoque de aprendizaje automático que se llama no supervisado. Lo hicimos en 190 bebés de
nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales usando el enfoque no supervisado. Entonces, en vez de tener una etiqueta de NEC o PIE o perforación intestinal espontánea o cualquier otra patología, lo que hicimos fue tomar 190 bebés y analizamos las características de esos bebés en el primer par de semanas después de su nacimiento. Y usando un enfoque no supervisado, pudimos lograr este mapa de calor. Como ven acá están los 190 bebés, acá están algunas de las características, y este mapa de calor buscamos y miramos con cuidado, van a ver algunas diferencias, pero la computadora sí distingue estas diferencias, y en esta categorización pudimos derivar 5 formas distintas de lesión intestinal o disfunción intestinal. Tuvimos acá un conjunto quirúrgico, un conjunto de leucocitosis, un conjunto no quirúrgico, un bebé muy prematuro, un grupo de bebés muy prematuros y de otro grupo de maduros con lesiones tempranas. Y entonces tenemos grupos que todavía no los tenemos etiquetados. ¿Cómo podemos mirar estos grupos y mirar la fisiopatología de lo que está sucediendo en estos distintos grupos y cómo podemos o qué podemos hacer para ayudarnos a entender mejor lo que puede estar sucediendo para poder etiquetar mejor estos conjuntos o grupos en algo diferente que no sea NEC? Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo aquí es retrotraernos a la década del 60, principios de la década del 70, cuando ni siquiera teníamos un diagnóstico real de NEC antes de que empezáramos a etiquetar a estos bebés. Entonces, una de las formas que podemos mirar a estos conjuntos es algo que se llama multiómica. ¿Qué es la multiómica? Hay distintos tipos de ómicas, sabemos que está la genómica, el microbioma, el metaboloma, el epigenoma, el transferoma. Entonces hay distintas formas de ómicas, pero cuando miramos a cada una por separado, por ejemplo, el microbioma, y miramos a esos bebés que desarrollan NEC, con un determinado tipo de microbioma, como hizo el doctor Guben con los estudios, podemos ver una asociación. No tenemos información sobre causalidad. Entonces, lo que tratamos de hacer es reunir estas ómicas, y la forma en que esto funciona, y la razón porque tengo esta parte de la diapositiva aquí, es que esto es una antigua parábola india donde hay 6 ciegos y cada uno de ellos tiene que palpar a esta estructura. Uno palpó la cola, la parte de atrás de la estructura, y dice esto es una soga. El otro palpó el costado y dice esto es una pared. El otro palpó esta parte de la estructura y dijo esto parece una lanza. Todos analizaron esto y no pudieron colaborar entre sí, eran todos muy dogmáticos en lo que pensaban que habían palpado, y como eran tan dogmáticos y no pudieron trabajar juntos, no pudieron integrar sus pensamientos y no se dieron cuenta de que era un elefante. Y lo mismo pasa con la multiómica. Si ustedes reúnen todas las ómicas y las integran, pueden ver o sale este tipo de esquema. Este es un mecanismo, esquema mecanístico biológico por sistemas que se puede aplicar a cada uno de los grupos que les mostré en la diapositiva anterior para desarrollar un esquema mecanicista o mecanístico. Y esto es lo que pasa. Esto está en un trabajo publicado en Nature Reviews en 2017, donde integraron genoma, inmunoma, microbioma, etcétera, y pudieron reunirlos en mecanismos primarios, pero si hacen cada uno por separado, solo resultan en mecanismos secundarios y asociaciones. Entonces, con la multiómica integrada, vamos a poder avanzar en el futuro. La tecnología de multibiómica integrada está desarrollándose en este momento y está muy avanzada. Así que yo lo que visualizo que vamos a hacer en el futuro en términos de estudios es lo siguiente. Muestras de bebés
minutadas de heces, saliva, sangre y orina, las vamos a integrar en el microbioma, en los mediadores inmunes e inflamatorios, en los grupos que han sido desarrollados por inteligencia artificial. Vamos a hacer el análisis de las redes y esto nos va a decir cuáles son los mecanismos patológicos en cada uno de esos conjuntos o clusters. Vamos a poder derivar biomarcadores y esto va a permitirnos personalizar las intervenciones terapéuticas. Así que me gustaría resumir ahora la estrategia para el futuro. Empecemos a hacer creer que el término enterocolitis necrotizante ni siquiera funcionó para los neonatos, como que nos volvemos para atrás en la década del 60 y 70. Evaluemos retrospectivamente grandes conjuntos de datos de bebés prematuros con diversas formas de intolerancia alimentaria, supuestos problemas intestinales, y luego agrupemos estos fenotipos. Luego favorezcamos el clustering por inteligencia artificial usando multiómica y después con la multiómica desarrollemos patrones mecanísticos dentro de cada uno de estos grupos que los diferencien unos de otros y también desarrollemos biomarcadores que puedan diferenciar mejor estos agrupamientos más discretos y luego estudiemos la fisiopatología de cada clúster individual para desarrollar medidas preventivas y terapéuticas. Muchas gracias por su atención.